Bueno, vamos a comenzar un curso de derivadas porque es ese tipo de cálculo con el que mucha gente se lía y va arrastrando las dudas y los errores a lo largo de toda su vida como estudiante y a veces le dan más de un problema, ¿no? Este curso de derivadas que voy a dar aquí es válido para alumnos de primero de bachiller que tienen un contacto inicial con las derivadas, para alumnos de segundo de bachillerato que se van a presentar a selectividad y que ya dan las derivadas en todo su esplendor, para aquellos alumnos de universidad que están estudiando carreras de ciencias sociales, que vienen de un bachillerato de letras y que tienen matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, tienen que estudiar derivadas y no las han visto en el bachillerato. Y también para aquellos que van a hacer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y tienen que hacer un examen de matemáticas, ¿no? Para estos 4 grupos, este curso de derivada, que va a costar, no sé si de 4 o 5 vídeos, depende de la duración, ¿vale?, de cada vídeo, os va a venir muy bien. Tengo que decir que yo en este curso de derivada voy a enseñar a derivar, es decir, que te den una función y tú calcular la derivada de esa función. Yo no voy a perder el tiempo explicando el sentido matemático de la derivada ni explicando teoría, porque no te lo van a preguntar. Lo que te van a poner es una función y que la derives. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Cuanto antes empecemos, antes acabamos. Una cosa sí quiero decir. Este método que yo voy a seguir, os pido que tengáis confianza en él. Yo llevo ya mucho tiempo explicándolo de esta forma y os aseguro que con este método, si aprendes a derivar así, que es relativamente fácil, ya nunca más olvidarás cómo se deriva. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero con las reglas de derivación, que son algunas cosas de sentido común y otras que te tienes que aprender de memoria. Mira, te dice que si tú tienes dos funciones, f y g, que están sumadas o restadas, es decir, tú tienes f más g o f menos g, la derivada de todo esto es la derivada del primero más o menos, según el signo que hay aquí, por la derivada del segundo. Eso dice la primera regla de derivación. La segunda regla dice que si tú tienes una constante k es un número, por una función f y quieres derivar todo eso, eso es igual que el número que tenías aquí por la función derivada. Es decir, que el número que tiene delante no lo derives. Derivas la función y le pones el número delante como si no estuviese. La tercera y cuarta reglas de derivación sí son ya un poco más complicadas, pero de tanto usarlas te las aprenderás de memoria sin tener que esforzarte. ¿Qué pasa cuando tú tienes dos funciones que están multiplicadas y tienes que derivar eso? Pues eso es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Date cuenta que como esto es una suma, da igual cuál pongas primero. ¿Qué pasa si tienes una división? Pues la fórmula es esta. Es una fracción, arriba derivada del primero por el de abajo, el derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, entre el de abajo al cuadrado. ¿De acuerdo? Estos son 4 reglas que hay que aprenderse de memoria, sobre todo estas dos, ¿no? Porque estas son muy intuitivas. Y ahora vamos a ver qué es esto del tipo de funciones. Esto del tipo de funciones no es más que según la función que tengamos, según el tipo de función que tengamos, se va a derivar de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Qué pasa? El primer tipo de función que vamos a ver es... El primer tipo de función que vamos a ver es tipo número 1 y igual a k, donde k es un número real, es decir, un número. Bueno, pues la derivada es 0. Voy a poner un ejemplo, pero vamos, yo creo que no es necesario. ¿Se entiende bien? Si yo tengo la función y igual a 91, su derivada es 0. Si yo tengo un número sin x, un número solo, su derivada es 0. Fácil de entender, ¿verdad? Vamos con la segunda regla, con el segundo tipo de función. Si yo tengo una función que se llama y igual a x,
su derivada es 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito. Aunque poco se puede poner de ejemplo porque es muy simple, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo tengo y igual a 7x y yo quiero derivar esto. ¿Yo cómo derivaría esto? Pues fijaros que yo tengo aquí que aplicar la regla número 3. La regla número 3 me dice que si yo tengo un número por una función, la derivada es el número tal como está por la derivada de la función. Yo aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un número, 7, por una función x. Pues entonces la derivada, según la regla número 3, es deje usted el número tal como está y derive usted la x. Se escribe así. Igual. 7 sigue igual. ¿Y cuánto es la derivada de x? Hemos dicho que vale 1. Pues 7 por 1, 7. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truquito, digamos? Pues el truco es que cuando tú tengas la derivada de algo así, igual, por ejemplo, a 3x, la derivada consiste en dejar solamente el número y quitarle la x. Es decir, que la derivada de 3x será igual a 3. Si yo tengo igual a 71x, su derivada será igual a 71. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo tengo un número con una x, su derivada es el número solo. ¿De acuerdo? Vamos allá con el tercer tipo de función. El tercer tipo de función es ya un poco más complicadito, pero vamos, muy fácil. Dice que si yo tengo una función de este estilo, x elevado a un número n, que su derivada es el número n por x elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, viéndolo así, puede parecer muy difícil. Vamos a ver unos ejemplitos que es como realmente se entiende bien. En este curso, si algo vamos a hacer, son muchos ejemplos. Yo tengo y igual a x al cuadrado. Según la fórmula que yo he puesto ahí arriba, me dice, para derivar a x al cuadrado, x elevado a n, que en este caso n sería 2, ponga usted el exponente delante y multiplíquelo por la x elevado a un número menos. Es decir, pongo aquí el 2 y lo multiplico por 2 elevado a n menos 1, lo que viene siendo 2 por 2 menos 1 es 1, x elevado a 1 es lo mismo que x, 2x. Es decir, que lo que hemos hecho aquí, la derivada de x elevado a 2 no es más que este 2 lo pones aquí delante y a este 2 le restas 1. ¿Os dais cuenta? Esa es la derivada. Otro ejemplo. Igual a x elevado a 7. ¿Cuánto sería la derivada? Pues sería 7 por x elevado a 6. Es decir, el 7 lo pones delante y la x lo elevas a un número menos. Esto es lo que significa lo que yo tengo aquí. Pone usted, ¿ves? ¿Qué te dice? Tienes x elevado a 7. Pues pones el 7 delante por x elevado a 7 menos 1, a 6. ¿Lo veis? Vamos a subir un pelín más la dificultad. Imaginaros que tenemos ahora igual a 8x al cuadrado. Y yo quiero derivar esto. Pues si os fijáis, tenemos que usar la regla de derivación número 2. Decía, cuando tengas un número por una función y lo vayas a derivar, el número lo dejas tal como está y derivas la función. Pues eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos aquí el número 8 por la función x al cuadrado. Pues la derivada, ¿qué es lo que nos está diciendo? La regla que acabo de enseñaros. Que el número lo dejemos tal como está y que hagamos la derivada de x al cuadrado. Lo voy a escribir así, paso a paso. Es decir, dejo el 8 como está y hago la derivada de x al cuadrado, que se escribe así. Este paréntesis con esta rayita arriba significa que tengo que hacer la derivada de esto. ¿A qué es igual esto? Pues tengo 8 por... ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Pues lo hemos visto antes. Consiste en poner el 2 delante por x elevado a 1 menos, es decir, a 1. ¿Qué me queda? El 8 que tenía antes, que no se derivaba, ¿vale? Que estaba aquí, por 2x. ¿Cuánto es 8 por 2x? 16x. Es decir, fijaros aquí, la derivada de una cosa como esta no es más que multiplicar este número por el que está aquí delante y la x ponerle un número menos.
8 por 2, 16, elevado a x, un número menos a 1. ¿Veis? Vamos a hacer ahora uno directamente. Igual a 3x a la cuarta. ¿Cuánto será la derivada de esto? Pues será 4 por 3, 12, por x elevado, como está a 4, a 1 menos, a 3. Vamos a hacer otro ejemplito. Aquí nos vamos a cansar de derivar, que es la única forma de aprender. Igual a 3x a la cuarta más 7x al cubo más 1 menos 6x. Imagínate que nos dan esta pedazo de función. ¿Cómo derivamos nosotros esto? Bueno, nosotros sabemos en las reglas de derivación que nos dicen cuando tú tengas la suma o la resta de varias funciones, la derivada no es más que la derivada de una más o menos la derivada de otra, y así, aquí he puesto dos casos, pero esto vale para infinitas sumas o infinitas restas. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la derivada de esto menos esto, ¿cuál es la derivada de todo esto junto? Pues hago la derivada de esta, que sería 4 por 3, 12, 12 elevado, 12 por 3 por x elevado a 3, 12 por x elevado a 3, más, ahora la derivada de esto, que sería 3 por 7, 21 por x elevado a 2, más la derivada de 1. ¿Cuánto era la derivada de un número? Es que no tenía x, acordaros. La regla número 1. La derivada de un número sin tener x, 0. ¿Os acordáis? ¿Lo ves? Pues entonces, la derivada de 1, ¿cuánto vale? 0. Menos la derivada de 6x, ¿que cuánto vale? 6. Lógicamente, esto lo podemos dejar así, pero bueno, el 0 este, yo lo he puesto ahora para que cuando estéis repasándolo sepáis que este 0 es la derivada del bicho este, del 1. Pero esto normalmente el 0 no se pone, porque sumar 0, ¿verdad? Por ahora es fácil, ¿verdad? No tiene ningún misterio. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver el cuarto tipo de función. Cuarto tipo de función. Os voy a poner esto así. Cuarto tipo de función. El cuarto tipo de función, la fórmula no os asustéis cuando la veáis, porque es más complicada de lo que realmente es. O sea, es más fácil de lo que se ve, es lo que quiero decir. Tú tienes una función elevado a n, ¿vale? Pues su derivada es n por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de f de x. Dices tú, joder, macho, qué complicado. Nada, está tiradísimo. Vamos a ver un ejemplito. Ejemplos. Esto hacemos 4 o 5 ejemplos hasta que lo veáis claro. Igual a 7 menos x elevado a 3. Si os fijáis, esta derivada es de este estilo. Yo tengo una función que en mi caso la función es 7 menos x, que está elevada a un n que es 3. ¿Lo veis claro? F de x, que es la base, es 7 menos x, y el a n es el 3. Está claro, ¿verdad? Lo estoy haciendo pasito a pasito porque estamos todavía empezando. Pues su derivada será n, es decir, 3 por f de x elevado a un número menos. Es decir, f de x que era 7 menos x, y en vez de elevado a 3, a 2. Por la derivada del f de x, es decir, la derivada de 7 menos x, la voy a escribir así, 7 menos x derivado. Igual, lo voy a poner así indicado para que lo veáis, ¿vale? El 3 lo dejo tal como está, el 7 menos x al cuadrado lo dejo tal como está. Y ahora por, ¿cuánto vale la derivada de 7 menos x? Esto es la función 7 menos la función x. ¿Cuánto es la derivada de 7? 0, no lo pongo.
¿Cuánto es la derivada de menos x? Menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si la derivada de menos x es menos 1. ¿Por qué? Porque menos x es lo mismo que menos 1 por x. Por lo tanto, si yo derivo menos 1 por x, por la regla esa de que el número este que está aquí no se deriva, yo saco el menos 1 fuera y esto sería la derivada de x, que es 1, y sería menos 1 por 1, menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplito. Igual a x cuadrado más x más 1. X cuadrado menos x más 1. Y lo vamos a elevar a 4. Fijaros que coincide con nuestro tipo de función, que es esta. ¿Verdad? Coincide. La f de x aquí, ¿qué es lo que es? Pues la f de x es x cuadrado menos x más 1. Y la n es igual a 4. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bueno, pues yo voy a aplicar la fórmula. ¿Cuánto vale y'? Pues y', mira la fórmula que está aquí arriba. El número n, que es 4, por la función f de x elevada a un número menos, es decir, la función f de x es x cuadrado menos x más 1 elevado a un número menos, x cuadrado menos x más 1 elevado a un número menos es 3, por la derivada de la función f de x. Miradlo vosotros en el papel que tengáis escrito de antes y yo para no tener que subir para arriba el cursor. Lo pongo así, por la derivada de esto. Igual. El 4 lo dejo tal como está, por esto. Y ahora, la derivada de esto. Tenemos la derivada de 3 funciones. ¿A qué es igual? Pues a la derivada de cada uno por separado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Que lo hemos hecho antes. 2x. ¿Cuánto es la derivada de menos x? Que lo hemos hecho antes. Menos 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? Que es un número. 0. Y ya está. Algunos se estará preguntando, bueno, ¿esto yo tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacer este cuadrado, después multiplicarlo por este y después por 4? No, esto lo dejas así indicado y ya está. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Es fácil, ¿no? Por ahora vamos a hacer otra más. Simplemente con el objetivo de ir practicando, ¿no? 7 por x menos 1 al cuadrado más 3x cuadrado menos 1. Vamos a hacer la derivada de este bicho, ¿vale? Bueno, ¿cómo sería la derivada? Pues tendré que hacer la derivada de esto más la derivada de esto menos la derivada de esto. Vamos a empezar haciendo... Vamos a hacerla por partes. Yo cuando tengo una derivada que es así un poquito larga, lo que hago es que la hago por partes. No tengáis miedo de hacerla por partes, que es lo mejor. Voy a hacer primero la derivada de esto. ¿Vale? Se escribe así. Lo que sea, entre paréntesis, la rayita arriba. Esto significa que vamos a hacer la derivada. Fijaros una cosa. Esto es una función exponencial, como esta de aquí, ¿verdad? Pero multiplicada por un número. ¿Qué es lo que se hacía? Pues se sacaba el número fuera y se hacía la derivada de lo que estaba dentro. O sea, la derivada de esto, ¿no? Entonces esto será 7 por... Vamos a hacer la derivada de esto. Os digo yo la fórmula, ¿vale? Y vamos haciendo los cálculos. Primero había que poner esto. 2 por... Esto que está aquí elevado a un número menos. X menos 1 elevado a 2 menos 1 por lo que está aquí abajo derivado. Ustedes ir mirando la fórmula y comprobar que efectivamente es así. Igual. 7 por 2, 14. Lo voy a multiplicar por x menos 1 elevado a 2 menos 1, que es 1, no lo pongo. Y ahora por la derivada de esto es la derivada de x, que es 1, y la derivada de menos 1, que es 0.
1 menos 0 es 1. 1 por todo esto, pues se deja igual. Si quiere pongo aquí el por 1. Y esto se da igual, pues 14 por 1 es 14. 14 por x menos 1. Ahora voy a derivar, he derivado ya este cacho, ahora voy a derivar este que está aquí. 3x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 3x cuadrado? Pues tenemos un número por una x al cuadrado, el número se saca fuera y se derivaba la x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Pues era 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1 y no se pone nada, porque no se pone x elevado a 1. Y esto es 3 por 2, 6x. Y ahora la derivada de menos 1, que como es un número, es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada de mi función? Pues mi función está compuesta por este trozo, este y este. Pues la derivada de esto será la derivada de esto más la derivada de esto con la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? La he calculado aquí que es 14 por x menos 1. Lo pongo. 14 por x menos 1. Más la derivada de 3x cuadrado, que es 6x. Menos la derivada de 1, que es 0, no lo pongo. Pues esta es la derivada. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Hasta aquí la primera parte de derivadas. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo seguimos por donde lo hemos dejado. Venga, hasta ahora.